Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿qué nos lleva al fracaso? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, una pregunta que quizá tú te estés haciendo precisamente en esta temporada de tu vida. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que explica el fracaso en tu vida y en general en las vidas de nosotros, los humanos, incluyendo a los creyentes? Esta es una pregunta que, una vez que sea resuelta favorablemente, nos va a allanar el camino para que los siguientes intentos, que hay que hacerlos nuevamente, las siguientes oportunidades ante la vida para volver a insistir con la fe aferrada en nuestro corazón para llegar a alcanzar aquellas cosas que nos hemos propuesto, ya que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos algo que alcanzar en esta vida mientras que vamos rumbo a la eternidad, que es la meta final y la culminación de todo lo nuestro. Así es que este es nuestro tema, ¿qué nos lleva al fracaso? Y hablando de fracasar, vayamos a la Biblia y encontremos un fracaso estrepitoso, el fracaso de Pedro, que negó a Jesucristo no una vez, sino tres, y no solamente diciendo no lo conozco, terminó negándolo con juramentos y maldiciones. Dice esta porción que registra el suceso, Mateo capítulo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y atención, y saliendo fuera, lloró amargamente. El fracaso que nos comunica ese sentimiento profundo y aflictivo de decepción, fracaso que también debe llevarnos, amigos, a reflexionar exactamente qué pasó. Estoy seguro que todos esos días que le tomó a Pedro recomponerse, rehacerse literalmente, en todo ese tiempo él se estuvo preguntando entre sollozo y amargura exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué traicioné mis declaraciones previas de que estaría dispuesto a morir con Jesucristo? ¿Qué fue lo que me debilitó tanto? ¿Qué fue lo que me confundió? ¿Dónde fue que me perdí del camino? Pues son preguntas que todos nos hacemos, ¿no es cierto? Ya que el fracaso es algo inherente a la experiencia humana y es algo común entonces a nosotros los humanos. Si todos hemos de fracasar, y en eso no hay discusión, vale la pena entonces lidiar con esta pregunta de manera suficiente, de alguna manera indagando no solo en nuestro corazón, pero también en nuestras circunstancias, qué es lo que nos lleva al fracaso. Y es precisamente, amigos, esa pregunta con la que vamos a trabajar a partir de este minuto. ¿Qué nos lleva al fracaso? Y atención a las siguientes respuestas a continuación. Número 1, nos lleva al fracaso una actitud autosuficiente. Pensando en Pedro, en mi modesta evaluación y análisis sobre el acontecimiento suyo y su fracaso, me atrevería a decir que la autosuficiencia de Pedro fue lo que le llevó a la caída. Pedro siempre demostró esa suficiencia que a veces nosotros confundimos fe y coraje, lo cual es necesario, son cualidades verdaderamente, pero confundimos fe y coraje con actitud pretenciosa, con actitud suficiente. Y aunque se parecen, tenemos que aprender a diferenciarlas. Uno por fe es capaz de hacer cosas extraordinarias y afrontar desafíos enormes.
Pero también por pretensión y con una sobrada suficiencia podemos hacer exactamente lo mismo. Y es ahí donde cada persona debe preguntarse, ¿me estoy moviendo en fe o me muevo en pretensión? ¿Me estoy moviendo en ese coraje que comunica una fe verdadera o simplemente me estoy moviendo en una actitud autosuficiente? Y es que, amigos, el problema con la autosuficiencia es que echa fuera a Dios. Porque la persona que está segura de sus méritos, de sus capacidades, de su experiencia, etcétera, 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 ¿para qué va a necesitar a Dios? Y aunque haga oraciones diciéndole a Dios, bendíceme, lo cierto es que esta persona va a terminar haciendo lo que sus fuerzas, lo que sus capacidades, lo que su suficiencia le indique hacer. Así es que esto, partiendo del ejemplo de Pedro y del ejemplo de lo que pasa en nuestras vidas en general, diría que nos lleva al fracaso una actitud autosuficiente. Segunda respuesta, ¿qué nos lleva al fracaso? Nos lleva al fracaso el no contar riesgos y debilidades que, hombre, todos los tenemos. En toda labor hay riesgo, en todo proyecto hay riesgo, en toda decisión hay riesgo, en toda sociedad de vida, relación, hay riesgo. De igual manera, en todo hay debilidades. No hay nada ni nadie que solo sea fortaleza. No hay nada ni nadie que no de alguna manera entrañe alguna debilidad. Claro que sí, todos tenemos, si es en lo personal, un tendón de Aquiles. De alguna manera nos parecemos a aquella efigie, aquella imagen de la historia sagrada que era una gran imagen, pero que tenía pies de barro. Tenía formidables, digamos que materiales en su composición, pero había un punto de fragilidad. Sus pies eran de barro. Así somos todos nosotros. Siempre hay riesgo en nuestra persona, siempre hay riesgo en nuestras percepciones, siempre hay riesgo en lo que estamos ambicionando o tratando de lograr. De igual manera, en todo hay debilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Pastor René? ¿No movernos por causa de los riesgos y las fragilidades? No, por supuesto que no estoy proponiendo tal cosa, pero estoy diciendo que hay que contar con ello. Cuando tú cuentas con los riesgos y debilidades, entonces tú de alguna manera vas a proveer alguna forma de alivio o alguna forma de anticipación o de medicina preventiva, ¿no es cierto? De eso se trata. Y cuando tú cuentas con anticipación tus riesgos y debilidades, entonces con eso pudieras librarte de un fracaso que está, caso contrario, esperando por ti. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, ¿qué más nos lleva al fracaso? Nos lleva al fracaso, y bueno, ya me había yo adelantado, el confundir fe con pretensión. ¿Qué es la fe? La Biblia nos lo dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y significa que la fe, amigos, es como una inspiración dentro nuestra. Es porque tú lo sabes, lo sientes no con tus emociones, sino que es una convicción de otro orden. Es una convicción de otro nivel que te impulsa y que te dice que efectivamente, aún contando con ciertos factores en contra, llegarás a tu meta. Es una convicción interior. Pero la pretensión solamente está basada en que si otro lo hizo, yo también, yo no soy menos que los demás. La pretensión te dice, no, si estás capacitado, por supuesto que sí, tienes la preparación, tienes la experiencia, tienes el deseo, tienes las fuerzas, ve y hazlo. Pero no se trata solo de decir ve y hazlo. Para nosotros avanzar en la ruta de nuestras metas de vida, digámoslo así, necesitamos, yo diría, varias cosas. Uno, la confirmación divina. ¿Por qué? Porque dos, necesitamos movernos dentro de la voluntad de Dios. Porque si actuamos dentro de la voluntad de Dios, esta es para nosotros buena, agradable y perfecta. Pero si nos movemos solamente en nuestra voluntad, no estaremos moviendo nuestras ambiciones nada más. Entonces,
necesitamos, dije, confirmación de Dios, necesitamos movernos en la voluntad de Dios, y yo diría que necesitamos también movernos en el acompañamiento de Dios. Es decir, que a Dios uno no solo le dice, Dios bendíceme, como muchos lo hacen, que creen que con decir Dios bendíceme, con eso ya lo tienen todo asegurado, y no es verdad. Creo que ayer mismo, en otro programa que grababa para ustedes, decía que el Dios de la Biblia es un Dios de plan, pero también es un Dios de diseño y de detalles. Entonces no es solamente decirle, Dios bendíceme, este es mi proyecto, este es mi plan. No, déjate acompañar en los detalles, porque en los detalles puede estar tu caída, o en los detalles puede estar garantizándose el éxito. Así es que no confundas fe con pretensión. Pero me lo pone muy difícil, Pastor René. La línea es muy fina, es difícil saber cuándo estoy en una dimensión o en la otra. Definitivamente tienes la razón. ¿Qué te queda? Orar. Orar con insistencia, no moverte hasta que Dios te haya indicado con suficiente claridad que puedas hacer, y cuando te hayas tú garantizado a ti mismo, a ti misma, que ya no te estás moviendo en pretensión, que te estás moviendo en fe, y en esa dimensión las cosas saldrán bien. Y amigos, número 4, con lo que cierro este círculo de respuestas, ¿qué nos lleva al fracaso? Nos lleva al fracaso el acercarnos demasiado al fuego. A veces pensamos que somos tan buenos, pero tan buenos y capaces, que hombre, no va a pasar a más. Pero el fuego es fuego, y el fuego quema y consume y destruye. A veces, haciendo negocios, nos acercamos demasiado al fuego. A veces, haciendo amistades, nos acercamos demasiado al fuego. A veces, queriendo más de lo que debiéramos buscar, nos acercamos demasiado al fuego. Miren, solo hablar de uno ser comedido en lo que busca en la vida, para no caer en simple ambición y grotesca ambición también. Dice la Biblia que es mejor un puño lleno con bendición que ambos puños llenos con aflicción en una vida absolutamente, que les digo, accidentada. Entonces tenemos nosotros que preguntarnos cuál es nuestro límite, cuál es nuestra frontera. ¿Significa eso ser apocados? No. ¿Significa eso ser demasiado tímidos? Tampoco. ¿Significa ser esto demasiado acomplejados y tenerle miedo al éxito en gran escala? No. Significa que en toda situación deberás tener el cuidado de no estar acercándote a una zona de riesgo, a una zona de peligro. A eso me refiero con lo de acercarte demasiado al fuego. Y aún en eso, amigos, déjenme aclarar lo siguiente. Si de la mano de Dios te acercas demasiado al fuego, la promesa es que no te quemarás ni la llama arderá en ti. Pero si tú a solas te acercas demasiado al fuego, déjame decirte que serás como esas pequeñas mariposas que con avidez se acercan a la luz del farol simplemente para terminar consumidas por el calor. Entonces, amigos, leía para ustedes del Evangelio según Mateo capítulo 26 y versículo 75. Dice así, es el cuadro del fracaso. Entonces Pedro se acordó más bien de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Creo que la lista y la fila de los que llorarán fuera del éxito y de la bendición amargamente será una lista interminable, una fila interminable. Necesitamos de alguna manera caminar más cerca con Dios, más apegados a su palabra, a su voluntad, como ya les dije, para que esto nos libre del fracaso. Partiendo de esta escritura hice una pregunta, ¿qué nos lleva al fracaso? Y les ofrecí 4 respuestas que son claves de vida, amigos.
Esas respuestas y claves son: nos lleva al fracaso una actitud autosuficiente. Revísate, obsérvate a este respecto. 2, nos lleva al fracaso el no contar nuestros riesgos y debilidades, que en todas las cosas los tenemos. 3, nos lleva al fracaso el confundir fe con pretensión. Hasta en la obra de Dios, el ministerio y la iglesia, he visto gente que se mueve más por pretensión que por fe. Y número 4, nos lleva al fracaso el acercarnos demasiado al fuego. El fuego, si no es de la mano de Dios, como aquellos que entraron en el horno ardiente, no vale la pena. Muy bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué nos lleva al fracaso? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.